¿Ya lo tiene? Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que dice de esta manera: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Hermano, casi termina un año más y yo quiero preguntar: ¿has experimentado y estás viviendo el día de hoy los planes maravillosos que Dios tiene para tu vida? Porque, hermano, Dios tiene planes para ti. Hermano, hermana, Dios tiene planes para ti. Planes buenos y, como dice la palabra, con un futuro y una esperanza. Hay quienes saben esto, pero hay quienes no lo saben. Muchas personas no saben o no han entendido que Dios tiene planes para su vida. Otros lo saben, pero no lo están experimentando todavía. Pero la palabra que acabamos de leer dice que Dios tiene planes para bien, para el bien de cada uno de nosotros. Solo que algunas personas, por alguna razón, no lo han logrado entender o no lo han entendido completamente. Los planes de Dios siempre serán buenos para nosotros, hermanos. Dice otra versión: no planes no de mal, sino de bien, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Aunque por alguna razón a veces la gente piensa que Dios es una especie de aguafiestas que quiere arruinar nuestros planes en la vida. Dicen muchas veces: si me acerco a Dios, si voy a la iglesia, pues entonces me van a empezar a prohibir cosas y voy a tener que dejar cosas que a mí me agradan. Me van a obligar a dejar esto, me van a obligar a dejar aquello. Y muchas veces vemos a Dios como ese aguafiestas que va a arruinar los planes y los placeres y los beneplácitos que tenemos en la vida. Muchos otros piensan que los planes de Dios incluyen mucho sufrimiento, calamidades, cosas negativas. Pero Dios dice, hermano, que los planes que Él tiene para nosotros son para bien. Ahora, quiero que entiendas esto también. La palabra de Dios no dice que los planes que tiene para nosotros sean fáciles. Tampoco dice que carecerán de problemas, ni de tristezas y quizás ni de enfermedades. Pero el versículo habla de la finalidad de los planes de Dios, que siempre son para bien, para darnos un futuro y una esperanza. Cuando a nuestra mente viene la idea de que no podemos confiar plenamente en Dios, porque si nos entregamos a Él sin reservas, nos va a amargar la existencia, suceden dos cosas: o no conoces realmente al Dios en el que has creído, o estás creyéndole al enemigo, que es el que te está poniendo todo eso en tu mente. Porque Jesús dijo un día que el ladrón, refiriéndose al diablo, viene para robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida, vida plena y vida abundante. Nosotros tenemos que confiar en que los planes que Dios tiene para nosotros son para bien, porque Él ya así lo ha decretado. Déjame decirte, hermano,
que Dios te ha escogido para bendición. Amén. Mire, quiero leerle lo que dice Efesios 1:11. Dice: en Él, asimismo, todos tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Quiere decir entonces, hermano, que hemos tenido la herencia de Dios y hemos sido predestinados conforme a sus propósitos, y los propósitos de Dios siempre serán buenos para nosotros. Esta palabra nos enseña que Dios tenía planes para nosotros, para ti y para mí, aún antes de que naciéramos en este mundo. Planes que son de bien y no de mal. Pero hay algo que debemos de hacer cada uno de nosotros para conocer y vivir los planes que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer tres cosas. Primeramente, buscar los planes de Dios. Segundo, encontrarlos. Y tercero, vivirlos, experimentarlos. Por lo tanto, entonces, lo que nos toca ahora es, primeramente, ¿qué dijimos? Buscar. Ir en busca de lo que Dios planeó para nosotros. Cuando nacimos en este mundo natural, el pecado reinaba en nosotros, pero cuando Jesús entró a nuestro corazón, morimos a esa vieja naturaleza y ahora debemos encauzar nuestra vida por el camino correcto, por el camino por donde Dios quiere que caminemos. Dice Eclesiastés 11:5: como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Decía el pastor hace rato que estaba orando que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, perece por la ignorancia. Mucha gente está pereciendo porque no conoce los planes de Dios y no sabe para dónde va su vida. Se van por el camino equivocado y el camino incorrecto los lleva a la perdición y a la muerte eterna. Pero Dios tiene planes para tu vida. Nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y con un propósito. Así como Dios apartó desde su nacimiento a varios hombres de Dios, por ejemplo a Isaías, a Jeremías, a Pablo, con un propósito específico, Él también tiene un plan específico para ti. Mira, el profeta Isaías habla esto ahí en Isaías 49:1-3. Él pronunció estas palabras. Dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. También el profeta Jeremías habla allí en Jeremías 1:5 diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones.
Podemos mirar aquí entonces, hermanos, en estos dos versículos, los planes que ya Dios tenía para Isaías y para Jeremías, aún antes de que ellos fueran concebidos, de que ellos estuvieran en el vientre de su madre. Aún antes de todo eso, Dios ya tenía un plan para ellos, como lo tiene para ti. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el apóstol Pablo. Ahí en el libro de Gálatas 1:15 dice Pablo lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. Mire, Pablo está reconociendo, hermano, que cuando agradó a Dios, dice, Él lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó para revelar a su Hijo, a Jesucristo, a través de Pablo, a través de predicar el Evangelio, a través de ir a todas las ciudades cercanas y aún lejanas a predicar y a dar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Dios ya lo había escogido para eso. Así es que Dios ya te escogió a ti también. Muchos no lo sabíamos, pero hemos sido predestinados. Tu destino ya estaba en la mente y en el corazón de nuestro Dios, con un propósito, con una finalidad, con un objetivo. Por eso es necesario, hermano, que tengamos que buscar qué planes tiene Dios para mi vida, qué planes tiene Dios para tu vida. Tenemos que buscarlos. Pero ¿dónde los vamos a buscar? ¿Dónde vamos a buscar qué plan Dios tiene para ti? En su palabra. Lo vamos a buscar a través de la Biblia. Lo vamos a buscar a través de la oración, de comunicarnos con nuestro Dios y preguntarle, Señor, como dicen los chavos, ¿qué onda conmigo? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A través de la palabra Dios nos habla. A través de la oración Dios se comunica con nosotros. Tenemos que ir en busca, hermanos, de esos planes que Dios tiene para nosotros. Y cuando buscamos, dice la palabra, el que busca encuentra. ¿No es cierto? Tenemos que encontrarlos también. Pablo encontró los planes de Dios para su vida y aunque mucho tiempo estuvo fuera de esos planes, cuando entró en la voluntad de Dios, entonces se encaminó a obedecer y a hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Y tú dónde vas a encontrar los planes de Dios? Los vas a buscar, pero ¿a dónde los vas a encontrar? ¿Los vas a buscar y los vas a encontrar en Google? ¿Los vas a encontrar en Netflix? Y perdóneme lo que le voy a decir y no quiero que se malinterprete. ¿Los vas a encontrar viendo La Rosa de Guadalupe ahí en la televisión? ¿Ahí vas a encontrar los planes de Dios? No, mi hermano. Sigo diciendo, los planes de Dios los vas a buscar y los vas a encontrar en oración, en esa comunión que tú tengas con tu Dios, buscando en la palabra cuál es la voluntad de Dios para mi vida.
¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿A qué me está llamando el Señor? La palabra te va a hablar. Dios te va a hablar a través de su Santo Espíritu y te va a dar la dirección correcta y te va a hacer mirar las cosas verdaderas y te va a revelar cuáles son sus planes para ti. Porque tenemos, hermanos, que cumplir con el propósito de Dios. Muchas veces lo hemos mencionado en las predicaciones. Dios tiene un propósito y tenemos que ir a cumplir el propósito, pero ¿cuál es? ¿Cómo lo puedo conocer? Si no tengo una relación con Dios, si no leo la palabra de Dios, si no hago nada, entonces nunca voy a encontrar mi propio destino y mi propio propósito y el camino que Dios quiere que ande. Comunícate con Dios, pregúntale cuáles son los planes que tiene para tu vida. No hay otra forma, hermano. Muchas veces lo buscamos en lados equivocados, en las cosas equivocadas. Pero no hay otro camino para conocer la verdad más que Jesucristo, su palabra y la comunión que tengamos con el Señor. No hay otra forma. Así es que tenemos que buscarlos ahí y ahí los vamos a encontrar. Y una vez que conozcas los planes de Dios, entonces ponlos en acción. Ejecútalos, vívelos. Porque el propósito de Dios, hermano, es bueno para nosotros, pero tenemos que hacer su voluntad. Porque su voluntad es santa y es perfecta para nuestra vida. El mayor de los ejemplos, hermano, que tenemos de cómo hacer la voluntad de Dios es Jesucristo mismo. Él vino a este mundo no a hacer lo que a él le parecía, sino vino a cumplir con el plan de Dios para la humanidad y a buscar la dirección de su Padre para todo lo que tenía que hacer. Jesucristo oraba, Jesucristo leía los mandamientos, se los aprendía, porque a través de ellos conocía la voluntad de Dios. Dice Juan 6:38 al 40, porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero ¿cómo supo Jesús que esto es lo que debía de hacer? Buscando la dirección de su Padre, conociendo la voluntad de Dios. Por eso más tarde también en Juan 5:30 al 32 dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Tenemos que conocer los planes de Dios y ejecutarlos, vivirlos, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y te digo, Dios te va a hablar a ti de manera personal. Muchas veces Dios nos habla como pueblo, como hijos suyos, como siervos, pero también Dios te va a hablar de una manera personal. Y te va a decir, esto es lo que yo quiero de ti. Esta es mi voluntad para tu vida. ¿Y qué tienes que hacer con eso? Ejecutarla, obedecer, vivir lo que Dios
te está mandando a hacer. Entonces, ¿por qué es importante encontrar los planes de Dios para nosotros? ¿Por qué es importante? Y te voy a decir varias cosas. Primero, para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de los cielos? Tienes que encontrar los planes de Dios. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tienes que hacer la voluntad, tienes que hacer lo que Dios te está mandando a hacer en esta vida, mi hermano. Y el que hace la voluntad del Padre, entonces llegará un día allá arriba y podrá entrar en el reino de los cielos. Porque dice la palabra que no todo el que le dice Señor, Señor, va a entrar, sino aquellos que hacen su voluntad. Esos tendrán acceso al reino de los cielos. Segunda cosa, tenemos que encontrar los planes de Dios para ser verdaderos hijos de Dios. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Cuáles son los verdaderos hijos de Dios? Todos los que hacen la voluntad del Padre celestial. Y Jesús dice, y todo el que hace la voluntad del Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre, es mi familia. Si yo soy hijo de Dios, dice Jesucristo, todo el que hace la voluntad del Padre también es hijo de Dios. Pero mire, tenemos que encontrar esos planes para evitar muchas veces azotes de parte de Dios. Y no es que Dios sea un Dios castigador, pero mire lo que dice Lucas 12:47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y no es que Dios venga y con un látigo te dé, sino que el que no hace, dice, el siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes aquí en la vida. Porque si conoces la voluntad de Dios y no la haces, la vida te va a dar muchos azotes, hermano. Te caerás una y otra vez y la vida te golpeará. Y a veces hasta sangrarás de tu corazón. Porque conociendo la voluntad de Dios, sabiendo los planes de Dios, no los haces. Y recibirás muchos azotes. Tenemos que encontrar entonces cuáles son los planes de Dios y ejecutarlos para evitar esos azotes. También tenemos que hacerlo para andar como hijos de luz. Efesios 5:15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y si hacemos la voluntad del Señor, hermano, vamos a andar como hijos de luz. La luz del Señor en ti alumbrará todo lugar donde te encuentres. Y tú llevarás la luz de Dios a aquellos que andan también en la oscuridad. Aprovechemos el tiempo.
Dios nos está dando hoy la oportunidad, porque nos está dando vida todavía, para seguir compartiendo la palabra, para seguir predicando el evangelio, para seguir llevando nuevas de salvación a los que están perdidos, a los que están en la oscuridad. Para eso te quiere Dios también. Y para que Dios nos escuche. Juan 9:31, perdón que te dé tantas citas, pero si quieres solamente anótalas. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si hacemos la voluntad de Dios, Él nos va a escuchar, nos va a oír, estar atento, inclinar su oído a nuestras peticiones. Ahora pues, ¿cómo podemos encontrar los planes de Dios para nuestra vida? Hace rato dije, con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu de Dios, que hoy está con nosotros y estará todos los días hasta el fin de los tiempos. El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Y Él te va a dirigir, Él te va a guiar, Él te va a ayudar, Él te va a aconsejar para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, para que puedas cumplir con los planes de Dios. Y de igual manera, dice Romanos 8:26, 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él intercede. A veces nosotros no sabemos cómo presentar nuestra petición delante de Dios, cómo ponerla delante de Dios, pero el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, Él toma tu petición, y aunque no sepas orar, aunque no sepas pedir, aunque no sepas qué decir, aun cuando no digas nada, el Espíritu Santo toma tu petición y la presenta delante de Dios, porque Él intercede por nosotros. ¿Cómo encontramos los planes de Dios? Dejando de conformarnos a este mundo. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos entonces comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que según la palabra dice que es agradable y es perfecta? No conformándonos a este siglo, transformándonos mediante la renovación de nuestro entendimiento, no adecuándonos ni adaptándonos a las cosas del mundo, sino buscar lo espiritual, buscar la revelación de Dios, buscar la iluminación de Dios, para que de esa manera podamos comprobar que efectivamente la voluntad de Dios es agradable y además perfecta. Mire, la voluntad de Dios, antes que nada, es que nosotros tengamos una relación con Él mediante Jesucristo, su Hijo. Dios quiere que seamos discípulos de Cristo. Esto significa que como cristianos debemos comprometernos a seguir la voluntad de Dios
todos los días, cualquiera que sea el costo. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome arriba su cruz cada día y sígame. Si alguno, dice la palabra, quiere venir en pos de mí, niéguese, primeramente, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. De tal manera, hermanos, que la Biblia nos ayudará a conocer la voluntad de Dios. Dios promete darnos sabiduría si simplemente se la pedimos en oración. Necesitamos orar, hermanos, para que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, revelación, para poder conocer cuáles son sus planes. Y dice la palabra que si tú le pides sabiduría, Él te la dará. Él te la va a dar. Porque a veces no tenemos la sabiduría para entender las cosas porque no la hemos pedido. Pero Dios te hace una promesa que si la pides, Él te la da. Así es que oremos para que Dios nos dé esa sabiduría para poder discernir su voluntad. Si alguno de vosotros, dice Santiago 1:5, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pidámosle sabiduría a Dios para poder discernir todas las cosas. Y muchas veces, hermanos, también encontramos la voluntad de Dios a través de personas que Dios usa para hacerte conocer su voluntad. En un momento dado, tú puedes acercarte con un hermano maduro en la fe, a esos hombres y mujeres fieles al Señor. Puedes acercarse a tus pastores, a tus líderes, para recibir consejo. Consejo que muchas veces necesitamos para decidir sobre nuestra vida, pero primeramente tenemos que conocer la voluntad de Dios. Acércate a los hombres y mujeres de Dios. Pregúntales: oiga pastor, oiga líder, oiga hermano, estoy en medio de una situación, ¿qué hago? Y cada ministro del Señor deberá contestarte no conforme le fue a él, no conforme piensa, no conforme a lo que siente o lo que cree, sino conforme a la palabra de Dios. Porque ahí está todas las respuestas. Quizás pueda contarte su experiencia como le fue a él para que te edifique también y para que evites muchos problemas. Pero la que te va a revelar todas las cosas, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan de Dios para tu vida, es la palabra. Y si aparte oras al Señor y tienes comunión con Dios, pues vas a encontrar lo que buscas. Cuando tengas que tomar alguna decisión y te encuentres entre dos alternativas por las que has estado orando, a veces una de ellas te va a dar más paz. Y la que te da paz es probablemente la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que hay una paz que viene cuando agradamos a Dios, cuando hacemos
su voluntad. Y yo creo que te ha pasado infinidad de veces, hermano. A veces estás indeciso en hacer una cosa u otra, tienes dos alternativas, tienes dos opciones y dices, Señor, ¿qué hago? ¿Cuál de las dos opciones es lo mejor para mí? Y generalmente, hermano, siempre hay una que te va a dar paz, que te va a traer paz a tu corazón. A lo mejor la otra te va a traer un poco de duda todavía y inquietud, pero siempre toma la opción de aquella cosa que te traiga paz a tu corazón, porque probablemente eso sea lo que Dios quiere para ti. Dice Isaías 32:17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposos y seguridad para siempre. Hermanos, debemos de confiar en Dios con la fe en que Él hará su voluntad en nuestras vidas. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes sobre tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando estemos tratando de hacer la voluntad de Dios, hermano, cuando tú comiences a ejecutar el plan de Dios, el llamado de Dios para tu vida, Dios te va a capacitar, Dios te va a dotar, te va a dar dones, te va a dar capacidades para utilizarlas en su servicio. Porque Dios siempre nos equipa para hacer lo que Él nos llama a hacer. Mire, por ejemplo, si usted no es talentoso en cierta área, probablemente Dios no lo ha llamado a ministrar en esa área. Recuerde que el propósito definitivo de Dios para todos nosotros es que Él sea glorificado a través de lo que hacemos y que el evangelio del reino de Dios y el reino de Dios se extiendan a todos los lugares. Es importante que entendamos que cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nos centramos en buscar y entender los planes de Dios y caminamos de tal manera que ese plan se cumpla en cada uno de nosotros, nuestra vida va a cobrar sentido. Tenemos un motivo para vivir. Tenemos un objetivo, una visión y un propósito. Pero cuando aún no nos hemos tomado el tiempo, hermanos, de orar y pedirle al Señor que nos muestre lo que Él planeó que fuéramos desde antes, que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre, entonces vamos a pasar por la vida sin rumbo, sin dirección. Y a veces nos frustramos porque le pedimos al Señor ciertas cosas y no se cumplen. Y muchas veces pasa esto, no porque Dios sea malo, no porque no te quiera bendecir, sino porque tal vez esas cosas que le estás pidiendo están fuera del plan que Dios tiene para tu vida. Si has pedido en oración cosas y no han llegado o no las ha realizado el Señor, es que quizás esas cosas no están dentro del plan de Dios. O quizás tengas que esperar un tiempo para que se cumplan en la voluntad de Dios. Así es que antes de enojarte con el Señor, antes de que pienses que Dios no contesta tus peticiones, antes de que sigas caminando fuera del plan, yo te invito, hermano, a que te detengas y tomes el tiempo para preguntarle a Dios cuáles son los planes que Dios tiene para ti. Y cuando Dios
te hable y hayas escuchado su voz diciéndote cuáles son los planes que tiene para tu vida, entonces te invito a que camines en ellos y que vivas en los planes de Dios, porque los planes de Dios y los propósitos de Dios siempre serán buenos para tu vida. Dios quiere lo mejor para ti. Dios tiene planes buenos para tu vida. Así es que busquemos, hermano, encontremos y ejecutemos los planes de Dios en nuestra vida. Y ya le dije cómo tiene que hacerle. No lo vamos a encontrar en otro lugar más que en su palabra y en una relación constante, en oración con el Dios de nuestra vida. De esa manera los vamos a encontrar. Así es que, hermano, que no comience un año más en el que tú sigas caminando sin dirección, sin un propósito, sin un objetivo, sin una meta. Que no llegue un año más en que tú desconozcas cuáles son los planes de Dios para tu vida. Tú tienes que esforzarte hoy por empezar a conocerlos. Empieza a buscarlos. Los vas a encontrar. Dios te va a hablar y entonces vive conforme a la voluntad de Dios y vas a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Muy bien, vamos adelante, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar los planes de Dios para nuestra vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús.